Estabilidad de Matthews es uno de los temas que vemos casi al final de nuestra carrera, ya que conlleva un montón de otras materias que debemos ver antes de tocar esta en particular. El tema de la estabilidad de Matthews es para ver si es que nuestro caserón va a ser autosoportante en cuanto a las medidas en que yo quiero hacerlo. Y esto obviamente va de la mano en qué tan fuerte sea la calidad de roca en donde quiero emplazar yo esta excavación. Se utiliza mayormente en minas, diría yo, su level stopping, y su importancia conlleva en que un derrumbe de estos caserones, la verdad es que vendría siendo bastante catastrófico para nuestra empresa. Para esto vamos a leer este artículo científico que tiene que ver con el tema, escrito, voy a decir los autores, por C. Maudesley, R. Schumann and W. J. Whedon, el cual trata más que nada desde cuando se comenzó o cuando se realizó por primera vez este método de Matthews para predecir la estabilidad de estos caserones y cómo ha ido cambiando durante el tiempo debido a que diversos practicantes y autores han ido actualizando y de cierta manera mejorando este método o este gráfico que se hizo a un principio. Como lo he hecho con videos anteriores, voy a explicar todo el artículo científico, ya que así es como lo he hecho anteriormente. Y luego al final voy a hacer un ejercicio que está aquí mismo en este artículo, al final, en el apéndice. Si quieren ir directo al ejercicio, pueden hacerlo, pero igual les recomiendo para que vean cómo ha ido cambiando durante el tiempo este método y cuáles son las variables que conlleva. En fin, vamos a leer un poco lo que es la sinopsis. Lo que sale acá de manera resumida dice que el método de Matthews fue propuesto en el año 1980. Desde entonces, diversos practicantes han añadido nuevos datos para modificar, actualizar y validar aún más este método, el que puede ser utilizado preliminarmente como una herramienta para el método de los caserones abiertos, utilizado obviamente mayormente en las minas de sublevel stopping. La nueva herramienta de extensión del método de Matthews ahora cuenta con más de 400 casos de estudio. Eso es lo que quiere decir en resumidas cuentas la sinopsis. Y luego comienza con este título que dice es el gráfico o el método gráfico para la estabilidad de Matthews. Aquí está lo primordial de este título. Dice, el método de Matthews está basado en un gráfico de estabilidad que relaciona dos factores a calcular. El primero, el número de estabilidad de Matthews, el que está simbolizado por una sigla N, que es aquel que representa la habilidad del macizo rocoso para permanecer sólido bajo en condiciones de estrés. Y también se encuentra el factor de forma, que es S, o también conocido como radio hidráulico, que toma en cuenta la geometría de la superficie. Posteriormente nos explica que el gráfico del método de Matthews se hizo basado solo en 50 casos, donde el principal concepto en este gráfico está en que se puede relacionar el tamaño de la excavación con la competencia de la roca, lo que nos da un indicador de estabilidad o inestabilidad. Para una excavación típica de excavación rectangular, 5 superficies son consideradas para el gráfico. Estas son las 4 paredes y la corona. Primero, cuando hablamos de que este gráfico toma en cuenta 5 superficies que son consideradas las paredes y la corona, quiere decir que se considera, por ejemplo, acá tenemos una, aquí arriba se ve un poco mejor si no me equivoco, bueno, aquí está, una excavación rectangular, que esto vendría siendo nuestro caserón. El tema es que si considera las 4 paredes, consideraría esta pared de acá, ¿ok? Esta de al lado, que es el end wall, la de atrás y la corona. El piso en este caso no se considera. ¿Okay? Entonces tenemos que, por partes separadas, medir cuál es la estabilidad de cada superficie. Eso es lo que quiere decir el párrafo anterior. Esta parte subrayada también es súper importante. Dice, el gráfico de estabilidad de Matthews original, o el primero de todos, fue dividido en 3 secciones. Una que es estable, la potencialmente inestable y la zona potencialmente hundible de derrumbe. Esto de acuerdo con los datos de dispersión de estabilidad con lo que se contaba. Las 3 zonas fueron separadas por zonas de transición para reflejar la transición entre las clases de estabilidad y la incertidumbre de los límites. Luego acá tenemos por el primer gráfico de Matthews que se realizó, el primero de todos, en donde se pueden ver las 3 zonas potencialmente que puede adquirir nuestro caserón. Acá contamos con el número de estabilidad n y abajo se encuentra el factor de forma, el cual se encuentra en metros, que tiene que ver con las superficies que nosotros vamos a analizar. Se encuentra lo que es la zona estable. Por ejemplo, si nosotros tenemos un número de estabilidad de 100 y nuestro factor de forma es 5, tenemos que unir ambos puntos y llegamos a la conclusión de que es muy probable que nuestro caserón sea estable. En el caso de que, por ejemplo, el número de estabilidad sea 10 y este
factor de forma siga siendo 5, va a llegar en un punto de transición. En este caso, el punto de transición es aquel punto en que no se sabe cómo va a reaccionar nuestro caserón. Puede o ser estable o también puede sufrir una potencial zona inestable, que es la segunda zona que se encuentra acá, bajo la zona de transición. Posteriormente se encuentra otra zona de transición y finalmente lo encontramos con la posible zona de derrumbe. Es muy probable, mediante este gráfico, que nosotros, si tenemos un número de estabilidad de 10 y nuestro factor de forma sea 15, quede en nuestra potencial zona de derrumbe y este caserón no sea autosoportante y a medida que nosotros vayamos a realizarlo, posteriormente sufra alguna clase de derrumbe. Lo siguiente también es súper importante. Dice que el método de Matthews utiliza una forma modificada del Rock Tunneling Index, que es el sistema de Q, para caracterizar la calidad del macizo rocoso. El Rock Tunneling Index, para los que no lo conocen, es este, que viene siendo demarcado con la letra Q. Perdón por la imagen, está un poco pixelada, pero fue lo mejor que encontré. En este caso tenemos una fórmula en la cual tenemos el RQD, JN, esto como fracción multiplicado por JR dividido en JA, multiplicado por JW dividido por SRF, donde RQD es la designación o la Rock Quality Designation, JN es el número de juntas, JR es la rugosidad, JA es la alteración, el número de alteraciones de las juntas, JW tiene que ver con el factor de agua que se va a encontrar en el túnel, y SRF, que es la reducción del factor de reducción de estrés, por decirlo así. Este Q es utilizado para ver si es que el túnel que nosotros vamos a construir va a permanecer estable con el tiempo o va a ser necesario hacerle algunos ajustes. Lo que hizo en este caso Matthews fue ponerle simplemente un apóstrofe a la Q y reducir los dos últimos términos que tenía que ver con el factor de agua y el factor de reducción de estrés. Y quedaron solamente estos cuatro términos, ¿okay? RQD dividido en JN por JR dividido en JA. El RQD es lo más fácil de calcular. Nosotros sacamos un testigo representativo de la roca que queremos hacer nuestro caserón y debemos calcular primero que nada la longitud de los pedazos de la muestra que sean mayores a 10 centímetros, porque comúnmente esta muestra puede salir pulverizada en ciertos lados o también cortadas por alguna falla, pero hay unas que pueden ser mayores a 10 centímetros. Entonces lo que se hace es medir el largo del testigo, como dice aquí, longitud total de la muestra, y en la parte superior sumar todos los pedazos que tengan mayor a 10 centímetros. Y aquí los cuenta. Tenemos un pedazo que es de 25 centímetros, otro de 10, otro de 15, otro de 12, otro de 15 y otro de 10. Finalmente la suma de toda esta recuperación es de 87 centímetros y la longitud total del testigo era de 150. Entonces, si nosotros vamos a calcular el RQD, decimos que es un 87 dividido en 150 y eso se multiplica por 100 para que nos dé un porcentaje. En este caso, de este ejercicio, bueno, de este paper, de esta presentación que le estoy haciendo, el RQD es de un 58%, que vendría siendo, aquí se mete en este cuadro, se encuentra entre el 50 y el 75%. Nuestro RQD dice que nuestra roca es solamente de calidad regular. Primero vamos a ver qué es lo que es una junta. Una junta es una serie de discontinuidades que están dispuestas de cierta manera. Por ejemplo, acá tenemos, supongamos que esto es un macizo rocoso, todo este cuadrado, y se puede ver que tiene ciertas juntas que están todas iguales, que son estas líneas hacia arriba. Y estas se encuentran espaciadas por cierta cantidad de centímetros o metros. Entonces podríamos decir que esta es solamente una familia de juntas porque todas van en igual dirección. También nos podemos encontrar con el caso en que hayan dos juntas. En este caso tenemos la de arriba, que va hacia allá, la que vimos anteriormente, y ahora tenemos otra, que son estas, las cuales se intersectan. Ahí tenemos dos familias de juntas. También podemos tener tres familias e incluso hasta cuatro. En este caso acá tenemos tres, que son estas. Las que vimos anteriormente.
Y ahora se le agregan estas que están perpendiculares a las dos. Ahí tenemos tres familias de juntas. Y acá tenemos las tres familias de juntas, pero también tenemos unas que son random, que no siguen ninguna base como las anteriores. Como pueden ver, está bien así, pero tampoco tiene una que vaya así para que le siga. Entonces no se puede considerar familia. Esa es una discontinuidad random, al igual que esta, al igual que esta. Entonces, si tienen esas aleatorias, esas discontinuidades o juntas aleatorias, se le considera que tiene tres familias de juntas, como esta, y también tiene una aleatoria, que son estas. Si ustedes se van a Wikipedia, aquí en la página en inglés, que es Join Geology, pueden ver ciertas imágenes de que les muestran cómo son ciertas juntas. Por ejemplo, acá se puede ver claramente que existe una junta que va de manera horizontal al piso. También hay otras imágenes que muestran ciertas intersecciones entre juntas que se puede ver claramente que hay familias que van así de manera vertical y otras que también van de manera horizontal. Ya expliqué lo que eran las juntas y ahora solamente me queda llevarlos a este cuadro que se encuentra acá, que es para ver para calcular el JN, que es lo que necesitamos para poder hacer nuestro Q modificado. En el caso nos dijo que teníamos un set, pero también teníamos números o sets aleatorios. Entonces teníamos un set más aleatorio. Y en este caso la JN vendría siendo 3. Si nos dice que simplemente tenemos una familia de set, en este caso JN vendría siendo 2. Si nos dice que son dos sets, 4, dos sets más aleatorios 6, etcétera. Hasta llegar hasta un tema de roca desintegrada que vendría siendo 20. Mientras mayor sea el JN, menor va a ser nuestro Q modificado y por ende también más difícil va a ser que nuestra roca se mantenga en pie o nuestro caserón se mantenga autosoportándose y no sufra algún derrumbe. La rugosidad se encuentra también en la parte derecha aquí. Nuestro set crítico, que ya lo vimos, puede venir en forma lineal con sets planos o también pueden ser ondulosos o pueden ser discontinuos. Mientras que la superficie de nuestra roca puede ser pulida, suave o rugosa. En ese caso, bueno, también puede tener una discontinuidad rellena. En este caso se junta lo que es, por ejemplo, si tenemos un set crítico que son planos y nuestra superficie es suave, se pone que nuestro JR vendría siendo igual a 1. La alteración de la junta viene en esta tabla. JA va a depender de cuál va a ser la condición. Por ejemplo, aquí dice, hay contacto entre las cajas de la estructura, las estructuras están bien trabadas y selladas con rellenos duros, impermeables, ¿vale? Esto es como trabajo geológico. También desplazamientos de corte menores de 10 centímetros producen contacto entre las cajas de la estructura y dice las estructuras con rellenos de arena. Bueno, en fin, hay que identificar en qué casilla cae nuestro macizo rocoso y en base a eso elegir un JA. Posteriormente dice, el número de estabilidad de Matthews es determinado por el ajuste del valor de Q o el valor de Q ajustado y luego se multiplica por A, por B y por C, que son otros factores que se tienen que calcular. En este caso tenemos lo que es, primero, el factor A, que dice que es el factor del estrés de la roca. Se calcula con el delta de la resistencia de la compresión uniaxial de una roca intacta de aquel macizo rocoso. Y a este delta se le divide el estrés compresivo inducido o el estrés simplemente inducido. Primero vamos a hablar en qué consiste este delta C, que es el de Uniaxial Compressive Strength of Intact Rock, o también conocido en español como el test de compresión uniaxial de una roca intacta. Este test es uno de los más conocidos en geomecánica, me atrevería a decir, y consiste en tomar una muestra del macizo rocoso en donde nosotros queremos emplazar, en este caso nuestro caserón, y poner la prueba dentro de una prensa hidráulica. Esta muestra no puede ser cualquier muestra, sino que se tiene que tratar de una muestra de roca intacta. Como dice aquí, se define como roca intacta un volumen pequeño de roca a nivel macroscópico, el cual debe estar libre de irregularidades y discontinuidades que influyan en la cinemática de su ruptura. O sea que en este caso, por ejemplo, acá tenemos distintos tipos de algún testigo que nosotros vamos a sacar del macizo rocoso. Y el que se debe hacer, con el que se debe hacer este test, es con el primero, que es roca intacta, el cual no debe presentar ninguna clase de discontinuidad, ya que eso puede traer alteraciones luego en el test. Por ejemplo, estas de acá tienen alteraciones varias,
final, el último, el macizo rocoso está completamente fracturado, el cual no nos sirve para poder realizar este test de compresión uniaxial. Incluso está la regla ASTM. Si ustedes buscan regla ASTM para el test de compresión uniaxial, les va a salir cuáles son las características que debe tener en este caso esta muestra de testigo, que es una muestra en forma de cono, con forma de cilindro, perdón. Este cilindro tiene que tener una cierta altura, una cierta dimensión en diámetro. Entonces, todo eso está arreglado. No puede ser de la manera en que a nosotros se nos plazca hacerlo. También debe estar libre de irregularidades, por ende hay que hacerle varios tests antes de ponerlo en la prensa. Una vez que nosotros tenemos nuestra muestra ya en regla, la ponemos dentro de esta prensa hidráulica, la cual le va a aplicar presión tanto arriba como abajo y va a provocar la falla de esta roca, o sea que se va a provocar hasta que se fracture. En este caso, una vez que la roca se fracture de la manera en que sea, la prensa hidráulica va a entregar un valor. Ese valor es una presión que va a estar en megapascales. Por lo tanto, podríamos decir que este delta C es la cantidad de megapascales necesarios para poder destruir una muestra de roca intacta del macizo rocoso. Es ese valor el que nosotros tenemos que obtener de un test de laboratorio y lo necesitamos para poder calcular el factor A. Posteriormente, a ese factor de compresión uniaxial debemos dividirle el estrés compresivo inducido que se encuentra en el macizo rocoso, que eso también lo voy a explicar ahora. Siendo sincero, el tema del estrés inducido es un tema un poco denso, para ser sincero, pero lo quiero explicar de la manera más sencilla posible o como lo entiendo yo. Supongamos que esta es la superficie, en donde está ahí una cadena como de cerritos, y nos vamos hacia abajo y vamos a tomar una muestra acá. Supongamos que esto es donde nosotros queremos emplazar nuestro caserón. Antes de que lo queramos emplazar, ojo aquí, ya no hemos hecho ninguna excavación, nada, sino que queremos analizar este, este espacio en donde nosotros queremos hacer nuestro caserón. Este espacio está siendo afectado por tres tipos de estrés. Primero es el estrés que viene desde arriba, que vendría siendo delta B. A este espacio de roca también viene afectado por un otro clase de estrés que viene siendo el estrés horizontal, que vendría siendo delta H. Y en este caso le vamos a poner delta H1, ya que también este espacio viene siendo afectado por el estrés delta H2, que es el estrés que va de manera perpendicular al otro estrés horizontal. Por lo general se suele considerar delta H1 y delta H2 iguales, siempre y cuando no exista mucha información sobre el lugar en donde se quiere emplazar la excavación. ¿De qué depende delta B? Delta B se puede calcular de manera, diría que súper simple, ya que delta B depende de dos factores. En este caso, de la profundidad en donde se quiere emplazar el caserón, y también depende de la densidad de la roca. Teniendo esos dos valores podemos calcular delta B. ¿Y cómo podemos calcular delta H? Con un factor K. El factor K vendría siendo delta H dividido en delta B. Este factor K es el radio de estrés, así se le conoce al menos, que vendría siendo la división entre el estrés horizontal por el estrés vertical. Estos estrés son todos estrés in situ, ya que acá no se ha hecho ninguna excavación todavía. Entonces, este estrés vendría siendo como por defecto dentro del macizo rocoso, el cual aún no es alterado ni nada. Por otra parte, este K depende del lugar en donde yo voy a hacer la excavación. No es lo mismo hacer una excavación acá en el norte de Chile o en Perú que hacerla, por ejemplo, en África o en Australia, ya que las condiciones del macizo rocoso y las placas tectónicas y todo eso también son diferentes. Si quieren complementar aún más el estudio, les voy a dejar esta página en la descripción del video, en donde viene muy claro explicado lo que son los estrés in situ y los estrés inducidos. Y esto lo quiero poner porque quiero complementar el hecho de que K depende netamente del lugar en donde se vaya a hacer la excavación. Y como
el tema de la geomecánica o los macizos rocosos en el mundo son bastante, la información es bastante discreta. A medida de que hayan pasando los años, diversos autores o personas que tienen que ver con esto de la geología de los macizos rocosos han ido entregando información y la han metido como en una página web que se llama The World Stress Map. Este The World Stress Map es una página web, aquí está, aquí pueden pinchar en el enlace y le abre inmediatamente la página y pueden ver distintos aportes que han hecho diversos autores de un lugar en particular y cuáles son las principales características de ese lugar en cuanto a geología. Si me preguntan a mí cómo usar esta página, la verdad que no tengo idea, pero sí es muy interesante que los autores hayan hecho esto. Por ejemplo, aquí pueden ver un mapa mundi y todos esos colores son informaciones que han ido entregando ellos, diversas informaciones respecto a cómo es el macizo rocoso en ese lugar. Bastante interesante considerando que la información es bastante escasa y en base a esto nosotros podemos calcular lo que son los delta H. Pero suponiendo que nosotros estamos estudiando recién, la verdad es que este K por lo general lo entregan. Este K lo entregan y puede tener valores, por ejemplo, K igual a 1 o K igual incluso 2, pero se ubica como entre medio de eso, 1,2, 1,4, 1,6, etc. Entonces, tenemos los estrés in situ para hacer un resumen. Podemos calcular delta V, ya que nos entregan profundidad, quizá, la densidad de la roca, que la densidad de la roca por lo general vendría siendo 2.700 kilos metros cúbicos. Aunque lo mejor es considerar la densidad de la roca como 27 kilos newton metros cúbicos. Después, cuando hagan el ejercicio, se van a dar cuenta por qué. Tenemos delta V y en base a delta V, con un K que nos entregan, simplemente el delta V lo pasamos a multiplicar con el K y podemos obtener delta H, que delta H va a ser igual tanto para H1 como para H2. Ahora vamos a explicar lo que son los estrés inducidos. Los estrés inducidos son aquellos que se forman una vez que nosotros ya extraímos este caserón. Por ejemplo, nosotros supongamos que ya extrajimos todas este, este caserón de acá, y ya no tenemos los estrés in situ actuando sobre este caserón, sino que ahora se transformaron en estrés inducidos. Y estos estrés inducidos ahora toman el valor de delta 1, el que viene de arriba, delta 2, el horizontal 1 que teníamos en el in situ, y delta 3, el horizontal 2. ¿De qué dependen estos valores? Obviamente del tamaño en que yo voy a realizar mi caserón. Si voy a hacer un caserón extremadamente grande, los estrés inducidos van a tender a ser mucho más altos también. Por ende, supongamos que nosotros queremos sacar el factor A de el crown, que vendría siendo la parte de arriba. Lo que tenemos que hacer es primeramente calcular, tener el valor de el delta UCS o delta C, como sale en el factor A, y eso hay que dividirlo por delta 1, que vendría siendo el estrés inducido que afecta a esa superficie. Obviamente estos estrés inducidos se calculan con la geometría de la superficie que se quiere analizar y también con los valores de estrés in situ. En base a ese resultado, nosotros obtenemos un valor, el cual vamos a ingresar a la tabla de factor A, el cual se encuentra acá, y lo llevamos a la línea para posteriormente tener el valor de factor A. Quizás con la explicación a lo mejor no les queda muy claro al principio, pero se van a dar cuenta que es súper fácil una vez que nosotros hagamos el ejercicio. Luego viene lo que es el factor B, que depende de la orientación de las juntas predominantes, más específicamente cómo interceptan estas juntas con la superficie que se está estudiando. Como pueden ver acá, podemos tener juntas verticales que pueden formar un ángulo de 90 grados con, en este caso, la superficie del techo. Y si vienen estas juntas horizontales, obviamente no va a tocar las paredes, porque las paredes van a estar 90 grados de inclinación y va a tener un factor diferente. Otra forma de calcular el factor B es con este gráfico que se encuentra acá, en donde lo que tenemos que hacer es ver o calcular la diferencia de dip que tenemos entre la superficie y la junta que más predomina. En ese caso sacamos ese valor y por ejemplo si nos da que el valor es de 60, la diferencia entre ambos dip, lo llevamos a este gráfico y podemos calcular que el factor B es igual a 0,8. Quizá a algunos les sea más fácil verlo en este gráfico que en
el paper que se encuentra acá, ya que este solamente entrega ciertas diferencias de DIP nomás, 60, 45 y 20, y en el gráfico se pueden ver los demás. Por último, el factor C es simplemente la diferencia de DIP que tienen las superficies con respecto a la horizontal. Eso va a quedar súper claro en el ejercicio, debe ser el factor más fácil de calcular sin lugar a dudas. Quisiera subrayar este párrafo también que dice: la geometría de la excavación es considerada para calcular el factor de forma o el radio hidráulico, en este caso de la superficie. El factor de forma de una superficie de excavación es definido como el área de la superficie del caserón dividido por el largo de su perímetro. Esto se encuentra en metros. O sea que el radio hidráulico que nosotros tenemos que buscar, por ejemplo acá en este gráfico de Matthews, que es el modificado, tenemos la estabilidad de Matthews, el número de estabilidad de Matthews, que vendría siendo n, y tenemos que calcular el radio hidráulico, que es simplemente, si tenemos un cuadrado, va a ser el área de este cuadrado dividido en su perímetro. Así de simple. Ahora vamos a ver a lo que es la vista general, o más que nada un poco de historia de este gráfico, cómo se hizo. Primeramente, el gráfico de estabilidad de Matthews fue propuesto para excavaciones inferiores a los 1000 metros de profundidad. Posteriormente, diversos autores han ido actualizando este método, agregando muchos más datos de diversas minas con distintas profundidades y tipos de rocas. Por ejemplo, Potvin modificó el gráfico de Matthews inicial y ya no habían 3 zonas distintas, sino que solo 2: la zona estable y la zona de derrumbe. Entre ellas existían una zona de transición en donde no se sabía con certeza cuál sería el comportamiento de la roca. El gráfico de Potvin contenía datos de 175 minas. Acá se encuentra lo que es el gráfico de Potvin. Este gráfico de Potvin solamente considera una zona estable y una zona de derrumbe. Ya no considera la zona que es potencialmente de derrumbe. Y está dividida por una zona de transición. Este gráfico de Potvin ya no contenía 50 datos como el inicial del gráfico de Matthews, sino que ya contenía 175 datos. Si hablamos en términos de geomecánica o geotécnica, o mecánica de rocas, perdón, mientras más datos tengamos de una zona, esto va a ser mucho mejor. O mientras más datos tengamos de un método gráfico como esto, la verdad es que va a ser mucho, mucho mejor. Posteriormente dice que luego de aquello, Stewart y Forsyth consideraron que la palabra cavite o hundimiento no tenía mucho de terminología minera, por lo que quisieron actualizarlo, dando paso así a un nuevo gráfico, esta vez con 4 zonas de estabilidad, separado por 3 zonas de transición. Ahora tenemos la zona potencialmente estable, potencialmente inestable, potencial falla importante y potencial derrumbe. Acá tenemos lo que es el nuevo gráfico que intentaron actualizar Stewart y Forsyth, y tenemos las 4 zonas: la potencialmente estable, potencialmente inestable, la potencial de mayor falla y la potencial derrumbe. Estas se encuentran con la verdad es que una zona de transición bastante grotescas, sobre todo acá, en donde la verdad es que no entrega mucha información de cómo va a reaccionar la roca en ese caso, si es que llegara a caer en esta zona. Luego, algunos autores compararon estos 3 gráficos, el original de Matthews y los 2 modificados, tanto el de Potvin como el de Stewart y Forsyth. Lo hicieron comparando 180 casos para cada método, llegando a la conclusión que no existían tanta diferencia entre los 3 y que su precisión era bastante parecida, por lo que podríamos decir que en esta batalla de triple amenaza, el campeón siguió siendo Matthews, que se siguió utilizando por sobre los demás. El siguiente título es la extensión del método de Matthews. Junto con los anteriores 180 casos que se nombraron en los párrafos anteriores, utilizados precisamente para poder comparar los gráficos de estabilidad de los que se habló anteriormente, se sumaron otros datos de minas australianas, que en total combinadas hicieron más de 400 casos. O sea, pasamos de tener 50 casos del método de Matthews original ahora a tener 400 casos de caserones abiertos. Esto de modo de tener más data para poder ir extendiendo y o mejorando lo que es el método de Matthews. Estos datos adicionales contenían historias de caserones que eran mucho más grandes de los que se tenía registro, lo que permitió de cierta manera aumentar el gráfico en términos de radio hidráulico, hasta en este caso los 55 metros, donde antes solo llegaba hasta 23, y esto también permitió expandir el valor de n. La acumulación de estos datos y luego de varios análisis estadísticos permitió realizar este nuevo gráfico, cuya principal diferencia está en la separación de valores tanto en el eje X
Y en el eje Y, la eliminación de aquellas zonas de incertidumbre. Ahora la separación entre zonas solo se delimita con una línea, y a diferencia del gráfico inicial, que era una zona más ancha. Y por último, nos presentan los datos de dispersión con los que fue realizado este gráfico. Aquí podemos ver un poco lo que es el gráfico que se utilizó para todos los datos que se recolectaron posteriormente a que se hizo el gráfico de Matthews original, y existen claras diferencias. Por ejemplo, acá el factor o el radio hidráulico llega de los 1 hasta los 100 metros, bueno, entre comillas, porque es difícil llegar a esa cantidad. Y en este caso tenemos de 0 a 25. Y también tenemos una significativa aumento en el número de estabilidad, llegando desde los 0,1 hasta los 1000, y aquí tenemos desde 0,1 hasta 100. También está la diferencia en estos enormes datos o zonas de transición que teníamos en las partes originales. Ahora solamente tenemos una línea, que es esta. ¿Okay? Queda un poco chueca. Igual, de cierta manera, aquí nos entregan varios datos. El tema de la leyenda que dice que en un cuadrado va a ser estable, y como se puede ver aquí en la mecánica de rocas, es muy difícil de que todo sea muy perfecto, que todo lo que diga un gráfico vaya a suceder en la realidad. Por ejemplo, aquí dice que la leyenda o estos datos que se encuentran acá son los datos reales. Por ejemplo, este cuadrado salió de una mina real en cual se hizo un caserón con estos datos, con esta N que viene de aquí arriba, y con este radio hidráulico, y este caserón permaneció estable. Y obviamente porque se encuentra dentro de la zona estable. El tema es que también pueden existir casos de que no se dé, no pase esto. Por ejemplo, acá tenemos que este caserón en particular al finalmente resultó ser estable con los datos de esta N y este radio hidráulico, pero el gráfico de Matthews me decía de que posiblemente podía sufrir cierta falla. E incluso puede darse el caso siguiente de estas minas que se encuentran acá, o de estos caserones, en donde todo hacía presagiar de que estos iban a fallar sí o sí, ya que se encuentran en la zona de mayor falla, pero resultaron ser estables. Entonces no siempre lo que tenga que caer en esta zona va a suceder así. Por ejemplo, acá dice que en forma de triángulo se deberían ubicar mayormente entre las dos líneas, pero también se ubican algunos entre mayor falla, y también el tema de los círculos que son de mayor falla. En este caso hay algunos que se ubican también en la zona de simplemente falla. Por lo tanto, no siempre lo que cae en una posición va a ser exacto, no siempre va a pasar lo que me diga el gráfico. Luego de haber explicado un poco cómo funcionaba el gráfico de estabilidad, vamos a dar un salto grande en el artículo. Esto porque los siguientes párrafos contienen solamente datos e información de cómo se logró actualizar este gráfico de Matthews. En estos párrafos se habla mucho en términos estadísticos y de probabilidad. Suele mencionar frases como modelos lógicos, regresión logística, la palabra binario se repite varias veces. Además habla de algunos programas que jamás utilizaremos quizás. Se encuentra el MATLAB y uno que otro, que no jamás había escuchado de ellos. Que la verdad es que, siendo muy sincero, solo a un porcentaje muy bajo de personas les puede interesar. Sin embargo, si quisieran leerla por su cuenta, no duden en pedirme el archivo mediante el correo que les voy a dejar acá abajo en la descripción del video. Igualmente, el hecho de que agregue estos datos y el cómo se hizo es fundamental, ya que al realizar un gráfico como el de Matthews, con la importancia que tiene, no es algo trivial. O sea, igual estamos hablando de una metodología que me permite mantener una gran cavidad o caserón al interior de un macizo rocoso, a veces a grandes profundidades. El que, si se hace mal, puede traer consecuencias nefastas, ya que podría colapsar y traer un montón de problemas tanto internos a la empresa como externos al medio ambiente. Luego de saltarnos todo ese proceso estadístico, vamos acá en donde dice contornos de isoprobabilidad. Este es un gráfico que quisiera destacar. Dice, aunque las zonas de estabilidad se pueden definir estadísticamente, un número de casos informan sobre zonas equivocadas. Esto es de esperar, dada la variabilidad inherente de los macizos rocosos, dado que pueden ser algo subjetivos, y el hecho de que la técnica de diseño a veces no es muy rigurosa. Dieterich y Kaiser propusieron dibujar contornos de isoprobabilidad para dar cuenta de las incertidumbres inherentes a los límites de diseño.
El siguiente gráfico dice: los contornos de isoprobabilidad permiten obtener las probabilidades de estabilidad, falla y falla mayor de una superficie de diseño directamente del gráfico de estabilidad. Esto era lo que le explicaba yo, por ejemplo, con estas minas que dibujé recién. Existía cierto porcentaje de que este caserón que estoy apuntando con el láser tuviera un porcentaje mayor de estabilidad, otro de falla y también un porcentaje mucho menor de mayor falla. Por ejemplo, acá marca en el gráfico, en este punto, la probabilidad de que un caserón sea estable es de un 60%, así como también de que falle es de un 40%, de que sufra una mayor falla es de un 0%. Esto según los contornos de isoprobabilidad que se realizaron. Y aquí existe un 46% de falla, un 46% de mayor falla y un 8% de estabilidad. Esto se ve más claramente acá. Tenemos los contornos de isoprobabilidad existen para los tres tipos: para el estable, para la falla y para las mayor falla. Por ejemplo, vamos a elegir un caserón. Intentemos elegir un caserón para poder ver cuáles son los porcentajes de cada cosa. Vamos a ver uno que esté como bien alineadito, que podría ser este de acá. ¿Ok? Este caserón resultó en una falla. ¿Cuál era la probabilidad de que sea estable? Esto se traza con esta línea que se encuentra acá. Tenemos que seguir esta línea y en este caso tenemos que seguirla hacia arriba porque no se encuentra abajo. Y si la seguimos, nos encontramos con que la probabilidad de que este caserón sea estable es de un 15%. Acá se encuentra nuestro caserón ahora en el gráfico de isoprobabilidad de falla. En este caso podemos anexarla a cualquiera de las dos líneas que se encuentra acá y en este caso vamos a tirarla hacia la derecha y vamos a decir que la probabilidad de falla de nuestro caserón es de un 60%. Y el caso en que sufra una mayor falla, como se encuentra acá, lo podemos anexar a la línea que se encuentra hacia la izquierda o al medio, entre 20 y 30. Por lo tanto, la probabilidad de que mi caserón sufra una mayor falla es de un 25%. Ahora, si realizamos la suma, podríamos decir que este caserón que nosotros elegimos al azar, la probabilidad de que haya sido estable es de un 15%, mientras de que sufra una falla era de un 60% y la probabilidad de que sufra una mayor falla era de un 25%. Obviamente estos tres resultados me tienen que sumar 100, lo cual está correcto. Eso es lo que quiere decir estos gráficos de isoprobabilidad de los contornos de estabilidad, que me da simplemente una probabilidad de cómo va a ser nuestro caserón, si es que va a ser, qué porcentaje puede ser estable, qué porcentaje puede sufrir una falla y qué porcentaje puede ser una falla mayor. Ahora vamos al título previo, antes de las conclusiones, ya nos acercamos cada vez más al ejercicio. Dice, em, precisión y uso del método extendido de Matthews. En este caso, para hacer un resumen, dice que la mejora continua de la precisión del modelo para todas las modificaciones posteriores es fundamental para la optimización del uso futuro del método de Matthews en el diseño de caserones. A través de técnicas estadísticas, el valor de los datos de estabilidad se puede maximizar a pesar de la subjetividad inherente. A partir de los resultados se puede hacer interpretaciones objetivas para mejorar lo que se reconoce como una herramienta de diseño empírica, no rigurosa, pero cada vez más poderosa. Por último, llegamos a lo que son las conclusiones. Cosas bien importantes. La base de datos para el método de Matthews se ha ampliado a más de 400 casos, de modo que ahora incluye experiencia de caserones abiertos para una amplia gama de geometrías de superficie y condiciones de macizo rocoso. El gráfico de Matthews ampliado es un diagrama logarítmico con zonas lineales estables de falla y de falla importante, en lugar del formato logarítmico lineal tradicional con múltiples límites de estabilidad curvilínea. La ampliación de la base de datos ha proporcionado un amplio conjunto de datos a los que se pueden aplicar métodos estadísticos. Dice que se utilizó la regresión logística para optimizar la ubicación de la zona de estabilidad y producir contornos de isoprobabilidad, que son las que acabamos de ver, para la predicción de superficies de rebajes que son estables, ocasiones que son estables o presentan fallas mayores o menores. La ventaja de la regresión logística
radica en su capacidad para minimizar la incertidumbre reflejada en el método mediante el uso de estimaciones de máxima verosimilitud. Otra cosa a destacar que dice, los autores advierten que tanto el método del gráfico de estabilidad de Matthews como el tratamiento estadístico posterior se basan en datos que no son precisos y se debe tener cuidado de no promover un exceso de confianza en un resultado sin reconocer la naturaleza de los datos subyacentes al método. El enfoque preferido para aumentar la precisión del método es aumentar el tamaño y la calidad de base de datos de estabilidad y los autores que lo persiguen. Está claro que mientras más datos tenga este método, más confiable va a ser. Por último, agregar que la fuerza del método de Matthews extendido radica en el gráfico de estabilidad mejorado con límites de zona de estabilidad determinados estadísticamente y los contornos de isoprobabilidad. Las incertidumbres inherentes a las técnicas de diseño ahora se pueden cuantificar en un rango más amplio de geometrías de superficie de rebajes o de caserones y condiciones de macizo rocoso que antes. Esto convierte al método de Matthews ampliado en una poderosa herramienta para la evaluación de riesgos y la optimización del diseño de OpenStop, que son los caserones abiertos. En fin, eso fue el artículo científico que les quería explicar para no llegar directamente al ejercicio, sino que para darles una previa más extendida de lo que consiste el método de Matthews, cuáles son los temas que toca y cuáles son los parámetros que debemos calcular ahora.